este capítulo de la historia y abrimos nuestro capítulo. ¿Qué nos toca el capítulo de hoy? No hemos terminado. Hay una cosa que no terminé ayer y quiero mostrarles. ¿Sí? Estábamos hablando ayer de qué momento del ciclo de aprendizaje. Sí, pero ¿qué momento? Antes de aprender. ¿Listo? Entonces hablábamos de las preguntas, ¿sí? De su impacto y de cómo generar esas preguntas. En el Cociánfilo ese, perdón, en el archivo Drive, discúlpenme, pero el golpe de calor fue terrible para mis neuronas. En el Drive hay un archivo que se llaman preguntas poderosas, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar en ese archivo preguntas de acuerdo al nivel de metacognición, ¿sí? Entonces, mira. Sí abre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es para imágenes. Estas son preguntas de verificación. ¿Qué quiso decir en esa aseveración? ¿Sí? ¿Qué significa cuando me dice que debe analizar ese tema? ¿Sí? O que se debe analizar ese tema. ¿En qué está pensando al hacer tal propuesta? ¿Sí? Todas estas preguntas ustedes las pueden ir relacionando a temas específicos de la parte técnica de cada uno de ustedes. ¿Sí? Acá hay preguntas para obtener datos, si deseas respuestas precisas. ¿Cuántas piezas fabricas hoy? ¿Cuánto volumen de venta? ¿Cuántas veces hemos tenido? Para nosotros en la parte técnica esas preguntas son las que nos generan los indicadores. ¿Sí? Preguntas para obtener opinión personal. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión acerca de el nuevo producto? Por ejemplo, ¿cuál te gusta más? ¿Qué puedes decir de tal tema? ¿Sí? ¿Cuál es la situación en el momento en que sucedieron tales cosas? Ten presente cualquier cliente si tiene un problema o una expectativa. Preguntas de problemas, ¿sí? Problemas de tiempo, de actitudes, de evidencias de problema, preguntas de implicación, ¿sí? Preguntas de clasificación. Entonces acá hay una serie de preguntas que yo los invito a que las lean y a que vean ustedes qué esas preguntas pueden aplicar. Yo sé que ChatGPT es y Notebook KML es espectacular, pero si nosotros no le damos el enfoque correcto, ¿sí? Uno nos pone a patinar. ¿Sí? Y no nos va a gustar lo que de pronto de él vamos a recibir. Y dos, las cosas de pronto que pasemos van a estar mal estructuradas, ¿sí? Entonces, yo le puedo, por ejemplo, proponer este tipo de preguntas y decirle, mire, quiero una actividad que se estructure verbo, objeto, condición, que sea metacognitiva, que sea para reflexión y quiero que maneje este grupo de preguntas en torno a la temática de maquinaria. ¿Cómo se llama tu maquinaria? Maquinaria pesada. ¿Sí? O sea, hay que saber alimentarla para que ella te pueda dar de verdad una ayuda que sea un bastón o una muleta en tu proceso. ¿Listo? Entonces ahí les dejo ese archivo para que ustedes lo revisen. ¿Sí? Las preguntas que están acá en la diapositiva son preguntas que se extrajeron del archivo. ¿Listo? Eso con respecto a eso, creo que acá ya no hay más. No, ya de esto no. Este es el resumen. El resumen de nuestro vuelo del día de ayer. Entonces, hagamos un resumen. Sí. ¿Quién hace el resumen de ayer? ¿Quién hace el resumen de ayer? ¿No aprendimos nada? A ver, escuchemos a Sandra Francisco. Sandra. En donde nosotros deberíamos empezar a construir por las células, escoger un grupo de formación que tuviéramos y empezar a desarrollar las preguntas que teníamos dentro de esa guía. También participamos de una imagen que nos dio a observar
con respecto a qué nos transmite, qué sentíamos, cuál era como la conexión que podíamos tener nosotros con respecto a eso y qué podíamos nosotros asumir como instructores para desarrollar con los aprendices. Aparte de eso, hicimos también la segunda parte después de la reflexión, la segunda parte de la guía. ¿Sí? Ok, Ángel. Lo que hicimos pues, fue, mediante las actividades que abordamos, fue la importancia de reconocer el contexto, el territorio de nuestro ambiente de formación con los aprendices, de donde, sí, conocer un poco de sus vidas, del contexto de cada uno de ellos, para así de esa forma poder apropiar las actividades de aprendizaje, ¿no? De acuerdo a parte de esa información que logramos captar de ellos. También, pues hicimos la actividad de la reflexión inicial del momento, abordamos ese momento pedagógico de la guía. También lo que acaba de mencionar la compañera, el tema de la imagen, reflexionar un poco y dar nuestros diferentes puntos de vista sobre lo que Tander nos transmitía. También recalcando un poco, creo, que esa importancia de ese momento, antes de aprender, ¿sí? De estar dispuestos de pronto ya para abordar la temática. No sé. Listo. Fue muy importante porque yo creo que se nos enseñó a leer un poco más a los aprendices. Al grupo. ¿Quiénes estamos? ¿No? O sea, primeras preguntas, cuántos eran, de dónde vienen, cómo El MEVAC, de dónde venía. la territorialidad, la parte socioemocional. Ok, correcto. También estuvimos revisando la guía no puede estar aplicada de entender que puedes buscar la guía y el resto o en la dirección drive para que la guía que esa y la actividad de reflexión pues por tecnología. Ok, estructuramos la actividad de reflexión. Esperamos de una condición y utilizar las estrategias y las didácticas con participantes para poder plantearlo en Las estrategias y didácticas, muy bien. Nos decían también que la parte de la reflexión inicial, teniendo en cuenta la parte metacognitiva y la estructura, la posición que debemos tener en relación Enlazar, ¿no? Enlazar la parte socioemocional al proceso de la reflexión es muy importante, lo que tú estás mencionando, ¿sí? La necesidad sentida, ¿sí? Y que atraiga un aspecto positivo. ¿Listo? Entonces, ese es el resumen entonces de lo que vimos hoy. Vamos entonces a pasar a nuestro siguiente tema, que es el segundo momento de aprendizaje, ¿sí? Ya de pronto no alcancemos a sacar, pero como ustedes ya trabajaron la reflexión inicial en cuanto a la parte de redacción, ¿sí? Hay algunos que vi a vuelo de pájaro ayer, que les toca reforzar la estructuración. Recuerde que el verbo es lo que ustedes desean que ese aprendiz entregue de esa evidencia. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa estructuración verbo, objeto, condición, ¿sí? Que tengo acá. Esta estructuración de verbo, objeto, condición para las actividades de la guía y para el resto de actividades dentro del proceso de desarrollo curricular siempre es el mismo, ¿sí? Siempre es el mismo y el verbo debe intencionar lo que yo necesito que me construya, que me entregue, ¿sí? Y por ahí debo empezar. Entonces, ayer los vi un poco desenfocados en el aspecto de que no se enfocan en sí qué es lo que quieren que el aprendiz les entregue, sino que empiezan
pidiendo que analice, que revise, que lea, cuando eso no es, eso es parte de la condición. ¿Sí? Salió Pacho. Eso es parte de la condición, ¿listo? Entonces, para que porfa tengamos en cuenta eso en el momento de redactar ahorita las otras actividades. Bueno, factor importante de recordar que ya vimos en la primera sesión de dónde salen las actividades de contextualización. Que la competencia que se está abordando se toma los conocimientos de saber. Y con base a los conocimientos de saber y a los conocimientos de información se formulan las actividades. Sí, señor. Salen del diseño inicialmente, pero nosotros ya los tenemos acá en la planeación pedagógica, ¿sí? Los tenemos acá en la planeación pedagógica, voy a tratar de aumentar acá hasta donde más me dé, ¿sí? En los saberes de principio y de contexto, ¿sí? En esos saberes de principio y de contexto son con los cuales yo voy a realizar o me voy a basar para los procesos de contextualización. Si ustedes han leído la diferencia entre los procesos y los saberes de concepto de su diseño, sí identifica la diferencia, o por lo menos en las mías son claras, ¿sí? Porque, por ejemplo, la que más me sé de memoria es la de nutrición, porque la trabajé muchísimos 2 años. Me dice que reconozca moléculas nutricionales, principios nutricionales, requerimientos nutricionales y todo eso. Y cuando paso al hacer, sí, ya me dicen elabore, realice, suministre, ¿sí? Entonces cambian el sentido de los verbos. Entonces, acá ya es importante que ustedes empiecen a hacer ese discernir, ¿sí? Bueno, acá está, por ejemplo, estos son procesos industriales, me dice conceptos, tipos de procesos, procesos unitarios, clasificación de áreas. Y si paso a los procesos, ¿sí? Acá ya, volví al SENA. Acá me dice componentes de construcción, planos, dibujar planos, ya me está diciendo, dibuje, describa, identifique variables, funcionamientos, ¿sí? Entonces ya estoy pasando a una cosa de proceso. Y cuando yo me voy al criterio, los criterios lo que hacen es, digamos que como recopilar estos y decir definitivamente qué es lo que yo quiero que esa persona me entregue, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que esa persona me entregue? Y acá lo que quiere que le entreguen es que diferencia los planos según la aplicación y el componente del diseño y que describe el funcionamiento del proceso de las variables, las condiciones de operación de acuerdo a las especificaciones técnicas. Eso lo entiende el que maneja eso. Yo eso no lo entiendo, pero lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta cómo manejan los verbos en el proceso de saber, en el proceso del hacer, y cuando ya vamos a medir, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que ese operario o que ese técnico haga, realice, diferencie, ¿sí? Ejecute, diseñe. ¿Sí? ¿Listo? Hay unos diseños que están mal redactados, que en eso no voy a entrar, ¿sí? Porque mucha gente me aclinilla, a mí que molesto mucho con los verbos, por eso le digo, no maten al mensajero, porque eso no, en su diseño no está así, pero si su diseño no está así es porque su diseño está mal redactado, ¿sí? Pero pues eso ya no es algo que yo pueda subsanar. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ya que nosotros manejamos, ya que nosotros ya tenemos claro eso, vamos entonces a trabajar nuestra contextualización con la operación contextualización, ¿sí? Ya en el Padlet está el espacio para que hagamos ese ejercicio. Hoy, si no lo alcanzamos a terminar, les queda de tarea para trabajo autónomo. Pero vamos a ver condiciones específicas de ese antes de aprender. La contextualización se encuentra también en el momento de antes de aprender, ¿sí? Instructora, hazte allí, porque me preocupa que te dañes el cuello, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Penetrar la estructura principal. Con la reflexión que hicimos, motivamos a que nuestros aprendices trabajen la parte de la aprehensión del aprendizaje y que ellos vean que sí es necesario ese aprendizaje para el objetivo de vida que ellos tienen. Entonces, con la contextualización, entonces lo que nosotros queremos es darle la base para que ellos continúen. Acá quiero ser muy clara en la directiva principal, muy clara. Ustedes se han dado cuenta que en los diseños curriculares primero está el proceso y luego está el saber. ¿Sí se han dado cuenta las competencias? Porque para la formación por competencias, ¿sí? Esto no lo van a encontrar en ningún libro, ni hay un lineamiento que lo diga, pero la formación con base en competencias laborales no requiere, ¿sí?, que usted tenga que contextualizar primero para llevar al hacer, ¿sí? Usted puede contextualizar dentro del hacer, ¿sí? Hay procesos que requieren minuciosamente que primero haya un contexto, como cuando tenemos manejo de animales, riesgo de vida, maquinaria muy costosa, cosas, ¿sí?, que requieren por obligación, pero hay otros procesos que nosotros podemos contextualizar dentro del hacer, ¿sí? Entonces, suena feo lo que les voy a decir, pero cuando yo les enseño nudos a los muchachos, ¿sí?, y los pongo con los becerros, yo los dejo que se golpeen y los dejo que ellos dentro del proceso se lastimen y se quemen las manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les enseña a que no pueden estar jugando con ese proceso porque se pueden ir a volar un dedo, ¿sí? Entonces, pues yo los dejo que molesten con los becerros porque los becerros en sí son animales pequeños que no tienen mucha fuerza, pero sin embargo sí los dejan lastimados, ¿sí? Y ahí es donde viene la letra con sangre entra. Pero pues obviamente dentro de un ambiente controlado, ahorita van a decir, no, pero de maltrato a los aprendices, ¿sí? Listo, nuestro objetivo, despertar la necesidad sentida de conocimiento, ¿sí? Para poder despertar esa necesidad, el aprendiz debe ser totalmente consciente de para qué necesita ese aprendizaje. A mí me queda muy difícil coger cada área de ustedes y ponerles un ejemplo sentido de cada área de ustedes, ¿sí? Pero el aprendiz debe ver la necesidad de saber por qué necesita hacer una regla de 3, ¿sí? O por qué necesita calcular tal cosa. Ayer leía una palabra que me costaba mucho, la de medir, la de su guía. ¿Cómo es que se llama? Metrología. Esa de metrología. ¿Qué necesidad tiene él de aprender eso? ¿Para qué le va a servir? ¿Sí? ¿Cuál es esa necesidad sentida que él tiene de poder aprender eso? Porque en este momento las de contextualización son para eso, son para entregar conocimientos de necesidad sentida que usted cree que van a necesitar, ¿sí? Yo generalmente en contextualización, pues les hablo de la experiencia pecuaria porque es que no tengo experiencia en otra cosa, ¿sí? No les enseño protocolos dentro de la contextualización. Si ustedes consideran que protocolos dentro de la contextualización, bien, ¿sí? No, los protocolos se los enseñan allá, a punta de puntazos, ¿sí? Allá, cuando vuelven el ganado, ¿sí? Cuando ellos tienen que ingresar allá con sus elementos de protección, cuando ellos tienen que firmar la planilla, cuando tienen que llenar los registros, ¿sí? En todo ese proceso yo no se los meto en la guía, porque todo ese proceso es allá, esa contextualización es en el hacer, es con el proceso. Ustedes tienen aquí una falencia, y yo la sufrí mucho, y es que no tienen unos ambientes de formación adecuados de acuerdo a la parte técnica, o sea, no tienen todas las herramientas que quisieran tener.
Los que están afuera porque están afuera, los que estamos adentro porque no lo hay en el aspecto donde se supone que los ambientes deben ser ambientes simulados. No es una crítica, sino es hacernos ver la realidad. En ese proceso, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de buscar las herramientas, ¿sí? Para que ellos tengan ese contacto. Entonces, si yo, esta finca aquí no me sirve, o dentro de mi programa ellos tienen que ver cerdos y tienen que ver aves y no las tengo acá, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar una finca, buscar una producción, no donde ellos puedan ir y mirar, ¿sí? Sino donde ellos puedan ir y hacer, ¿sí? Porque ir y mirar no es lo mismo que hacer, ¿sí? Donde ellos tengan la experiencia, ¿sí? Donde ellos sientan, donde ellos se equivoquen y puedan equivocarse. A mí me tocó pagar muchos marranos, ¿sí? Muchos. Yo la verdad, voy a decir cómo generar este año. Tengo algunas aprendices que ya utilizaron la etapa práctica. Ya no pueden hacer nada de eso. Entonces yo les propuse, yo un poco conozco el tema de proyectos, porque realmente no lo he hecho, pero me gustaría la idea mía es realizar una animación en 3D como en un evento real para poder capacitar a las personas. Entonces es como si tuvieras sus gafas 3D e interactuar en la vida real, que si tocan, que es efectivo, eléctrico, entonces yo, o sea, el tocarlo, automáticamente entren unos sensores en el cuerpo y le ocasione como pasar de corriente. Entonces, la idea mía es dejar eso pues, realmente para el tema de formación. Excelente, con Senova. Eso es lo que dice Tomás de Sí. Sí. Mira, Que ellos tienen todo un ambiente de todo el proceso del café. Y tú te pones eso y vas haciendo proceso. Ese es del café, usted puede hacer acá de otro. Incluso acá en Centro Casanare adquirió unas tapas, unos equipos de... ustedes que lo que tú dices, realmente nosotros ingresamos en el trabajo, la formación del ambiente no nos ayuda. Pero interactuar usted en imágenes 3D como si estuviera en el sitio del área, por ejemplo, en el espacio petroleras, en la cafetera, en una piscina. Pero, perdóname, te interrumpo, disculpa, no se dirá, es que es egocéntrica y no quiere sino que la escuchen a él. Pero no, no. Lo que, o sea, de lo que me acabas de decir, hay que manejar más estrategias. Una solución a ese problema que usted tiene de que qué hago con mis aprendices. No tengo gafas virtuales, no tengo ambientes, ¿sí? Vea, todas estas cosas están en riesgo. Todos nosotros acá, ¿sí? Ganadería, desarrollo en riesgo constante, cafetería, les póngalos a sacar procesos para un ambiente determinado. Es información por proyectos, ¿sí? En el hacer, o sea, sí se puede. Acá hay muchas necesidades, ¿sí? Entonces, ubiquen con cada formación un problema. Vamos a trabajar cafetería. Vamos a hacer todo el proceso, todo el protocolo para la cafetería. Vamos a trabajar cocina, ganadería, ¿sí? La parte administrativa, ¿sí? La parte de maquinaria. Entonces, que ellos se contacten, que gestionen los aprendices y nosotros mismos. ¿Sí? Si yo le pregunto acá, ¿cuántos derechos de petición mandan mensualmente? ¿Sí? ¿Quieres mandarme el mes pasado un derecho de petición? Este año. No, un derecho de petición para cualquier cosa. No. Ok, exacto. Miren nada más entre nosotros. Entre los aprendices ellos no gestionan, ¿sí? No dan soluciones. Y tu proceso es importante porque tu proceso es dar soluciones. ¿Sí? Entonces, esa es una estrategia. Ahí te dejo entonces esa semilla de la maldad. No, por favor. ¿Listo?
Y la otra, el otro punto acá es esa alerta táctica que pertenece al primer momento de toda secuencia didáctica, que es la infiltración fallida del componente de transferencia conceptual. ¿Sí? Tú puedes entrar acá. ¿Cuál es este fallida? Tú puedes entrar acá y darles toda la teoría como yo se las boto acá, de la teoría que yo les doy, ustedes cogen el 5%. ¿Cierto? El 5%. Cuando ustedes hayan cierta actividad, hicieron, redactaron ustedes tipo la actividad, se dieron cuenta que no era difícil. ¿Cierto? ¿Cuánto avanzaron? Avanzamos a 60, tampoco pero cuando ustedes hagan su guía ya, ustedes su guía, ¿sí? Van a llegar a nivel de dice al 80. Sí, ahí van a llegar a los. Aprendemos a aprender en un proceso de aprendizaje. O sea, cuando nosotros después de salir de la universidad todavía seguimos aprendiendo, es muy difícil. Pero démonos por bien servido que lleguemos a los 80. Pero ¿cuál es nuestra alerta? En contextualización, nuestra alerta es una contextualización fallida. Pararnos aquí, hablar caca, ¿sí? Como Lina, háganme el favor y cierren todos esos computadores. ¿Por qué? Porque nosotros nos paramos aquí a hablar y hablar y hablar, pero ellos no están cogiendo ni el 5% de lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Ni lo que le estemos dando. Eso quiero que les quede claro. Esa es nuestra alerta táctica dentro de nuestro proceso. ¿Listo? En la parte de contextualización. ¿Qué parámetros vamos a trabajar? ¿Sí? Permitir que el aprendiz haga comparaciones de sus conocimientos. En contextualización es muy importante que retomemos saberes previos. ¿Sí? No está dentro de la guía de nosotros, ¿sí? Pero pedagógicamente hablando, ¿sí? Debemos enlazar esa contextualización con los saberes previos. Cuando yo enlazo toco una fibra de un conocimiento que ellos medio manejan o reconocen o una necesidad sentida, le doy prevalencia a ese conocimiento base porque de por sí, y acá ustedes me dirán mentirosa, aprender un concepto es difícil. ¿Sí? Porque si aquí les pregunto la misión del SENA, ¿quién me la reza como está ahí? ¿Y cuántos años llevan en el SENA? Y todos los años nos dicen, aprendes en la misión y la visión del SENA, ¿no? Ok, ¿cierto? ¿Y se la han aprendido? No. ¿Cierto? Ok. Entonces no hay nada más difícil que hacer que el aprendiz se contextualice. Cuando es sentida la necesidad de contextualización. ¿Listo? La otra herramienta que tenemos es ese protocolo de evaluación, ¿sí? ¿Cómo escrutinio o cómo evalúo o cómo hago ese proceso para ver que realmente se contextualizó en ese momento? ¿Qué estrategias voy a pedir? Yo no me entiendo, ¿sí? Entre ustedes mismos evalúen, ¿sí? Hay esa evaluación formativa. Entre ustedes mismos, mías. Otra estrategia muy fácil de medir si hay una contextualización que la pongo en las actividades, porque si yo me paro acá hablarles a ustedes de contextualización y actividades de contextualización de la guía, ¿sí? Otra manera sencilla de medir es generen preguntas. ¿Qué preguntarían respecto a ese tema? No yo. No yo. Ustedes. Generen. ¿Sí? Y socialicemos. ¿Sí? Eso que hicimos hoy de escuchar. Yo sé que muchos de pronto ignoramos al compañero o no vemos la importancia que era, ¿sí? Y cuando tengamos un grupo, eso va a pasar.
¿sí? Vamos a tener personas como Lina que están en la reunión, ¿sí? Que están hablando con el novio. Entonces, vamos a tener aprendices así, ¿sí? Pero hay que enseñarles a escuchar, porque ellos tienen que aprender a recibir órdenes. ¿Sí? Entonces, hay que enseñarlos a escuchar. Los primeros ejercicios van a ser difíciles, ¿sí? En complementaria es casi imposible. Me pasa lo que me pasa con ustedes acá, ¿sí? No aprendemos a escuchar en una sola actividad, porque eso es un proceso de hacerlo reiterativo. Y eso es una habilidad blanda que hay que trabajar. Entonces, yo les digo, propongan preguntas, hablamos esas preguntas, solucionamos esas preguntas. Otra cosa importante, señores, es los aprendices, me disculpan la comparación, ¿sí? Son como el canal, ellos pueden tener de la persona. Si usted, ¿sí? Lleven seguro de su conocimiento, por eso tienen que brindarse los que tienen el síndrome del impostor, ¿sí? Tienen que ser seguros de sí mismos, ¿sí? Y así hacer ese proceso y fortalecerlo porque ellos pueden venir, ¿sí? Ellos saben qué personas se sienten seguras, qué personas dudan, ¿sí? Y hoy en día, con las inteligencias artificiales, ¿sí? Ustedes saben si lo que yo les estoy diciendo es mentira o no. Porque si yo les digo que los objetivos de la formación profesional son estos y estos, y ustedes los buscan a ellos, y dicen que no, ¿cierto? Es porque yo estoy sobre un conocimiento que no es. Entonces, hay que ser muy claros en ese proceso y del dominio técnico que yo tenga, ¿sí? También debo decirles a ellos que yo soy humano. Y a ustedes les digo, yo soy humano y estoy en proceso. Y acá estamos aprendiendo todos. Menos Francisco no está aprendiendo nada. ¿Sí? Sobre todo que ellos identifican el profesor que sabe y el que no sabe. Por ejemplo, mi hijo, cuando tenía 7 años, llegó y me dijo, hoy nos toca con la profesora que no sabe. Yo le dije, ¿cómo así? Yo, porque la profesora X dijo, ella lee la cartilla y comienza a escribir. En cambio, la profesora Lina coge el marcador, no llega a nada y comienza a explicar el tema y no lee la cosa que ella sí sabe. Y eso pasa a nosotros también. Que los aprendices nos hagan una pregunta y entonces cojamos Google a preguntarle para poder contestar. Y eso suele suceder en nuestro medio. Pero también hay que tener en cuenta que ellos deben reconocer que pues a nosotros también hay cosas que se nos salen de las manos. Sí, y acá lo importante es que si le estamos construyendo conocimiento, el conocimiento no lo tengo yo acá, el conocimiento está ahí. Si ustedes preguntan algo que no sé, pues hay que averiguarlo, hay que construirlo, hay que investigarlo. Si hay una actividad en la cual ustedes ven que yo no soy diestra, ¿sí? Y ustedes me dicen, hay que construirla entre todos y hay que trabajarla. Y esta retórica que yo les estoy dando acá es algo que ustedes deben hablar con ellos desde el principio, ¿sí? Eso que va a impedir, les va a impedir muchísimos problemas más adelante, que ellos vayan y se quejen y digan, es que no domina, es que no sé qué. Y la otra cosa es el dominio del grupo. O sea, el grupo hay que dominar, ¿sí? Como látigo, como cirquero. Perdónenme la expresión. Sí, perdónenme la expresión, pero eso hay que hacer. ¿Sí? Y es así como ustedes me ven que yo los manejo a ustedes y me van a perdonar lo que les voy a decir. Acá ustedes dirán, nadie me maneja, nadie me domina. Pero ustedes acá, ¿sí? Mira, está en otra reunión, Francisco no le hace caso a nadie. ¿Sí? ¿Sí? Y así en ese proceso, en ese contexto, hay que irlos manejando y hay que irlos encargando en el proceso de formación. Esto yo no lo hago para que ustedes se rían, ni para hacerlo más ameno, ni para que le hagan bullying a Frank y a Francisco. Lo hago es para que ellos se encarguen en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y no les estoy llamando la atención,
Ya, pues si es necesario posteriormente hacer un llamado de atención o algo que se hace, pero ya dentro de los parámetros, ¿sí? Lo que hay es que tener el dominio del grupo, no nos podemos dejar dominar por el grupo. ¿Sí? Y en ese caso, si ustedes tienen una dificultad con el grupo, hay que en el pacto de formación, ¿sí? Poner una dinámica, ¿sí? Si tú tienes dificultad y sientes que hay grupos que te sobrepasan, ¿sí? Pongan siempre en la estrategia, en el acta, en la cual ustedes hacen su pacto de formación, una dinámica muy sencilla. Silencio. De pie. Sentados. Que usted no tenga que, en el momento en que usted tenga que gritar, están empezando a jugar sus emociones. ¿Sí? Entonces, empecemos eso. Acá una parte de la reingeniería del error es una cosa súper valiosa. Y contextualización no se mate. No les pidan que entren, que ustedes tengan que revisar a ver si hicieron bien y eso. No, pedirlos que ellos se equivoquen. ¿Sí? Que sean los mismos compañeros los que se den cuenta del error. Socialicen y retroalimenten. Identifiquen errores, ¿sí? Y retroalimenten el grupo, ¿sí? No se parten del trabajo. Solo los he visto sinceramente quemados, revisando cosas de contextualización, cuestionarios, preguntas, talleres, quemados revisando eso. No se quemen porque eso es parte de la evaluación formativa, ¿sí? Entonces, en este caso, que ellos mismos se coevaluación, autoevaluación, ¿sí? Utilicen esas estrategias, señor. No, lo que dices es cierto. Pero digamos, al comienzo, pues, la parte de contextualización, cuando es normatividad, lo que son, digamos, páginas que hay que abordarse, pues yo organizo algunos grupos de exposiciones y les puntualizo específicamente de cada norma qué parte, qué van a resaltar, porque pues son muy extensas. Pero entonces, una de las carencias de las exposiciones es que cada quien se preocupa por su tema de exposición y mientras pasaron ya, listo, se relajaron, se sentaron. Entonces lo condiciono a una evaluación. Entonces cada grupo formula una o dos preguntas dependiendo de cuántos grupos sean a los demás grupos. ¿Sí? Y ellos mismos evalúan la respuesta de qué tan bien respondió, o sea, tienen que tener criterio, porque fue el tema que ellos del que hablaron y lo tienen que evaluar. Entonces ahí sí ya los obligo a todos, están 100% atentos. Y les digo, y si veo que de pronto por el temor de que cuando les toque a ustedes responder, por el temor de darle la mala nota y que se la devuelvan, pues yo veo que de pronto lo hacen, pues les resto lo que fueron generosos. Y para mí no va a ser excelente. Les digo, si para mí no, un 7, y ustedes les dan el 10, entonces el 7 es para ustedes. Claro, o sea, entonces, Esa es una estrategia súper bacana para trabajar, pero siempre tú debes cerrar. Siempre debes cerrar con retroalimentación y ajustes de lo que haya que hacer. Acá hay otro proceso de modificación psicológica y es la parte de habilidades blandas. Por ejemplo, eso que dice Ángel que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, en mis técnicos y operarios agropecuarios, pues yo no necesito que ellos tengan tanta fluidez verbal, que se expongan. Cuando tengo personas que pronto manifiestan que van a hacer cadena de formación y eso, pues yo intento fortalecerlos un poquito más en ese aspecto, ¿sí? En aspectos, por ejemplo, de los tecnólogos y algunos aspectos como enfermería, bueno, la parte de salud. Hay técnicos que sí tienen que saber expresarse y saber venderse. Por ejemplo, en el caso de Víctor, el operario es un servicio, tiene que saber venderse, ¿sí? Entonces, cuando es esta cuestión de venderse y de todo eso, esas exposiciones, los paneles,
El foro no es necesario que lo hagan por escrito, nosotros acá podemos hacer el foro. ¿Sí? Entonces, el que ellos cojan esa seguridad de expresar sus ideas, ¿sí? Y de darle las herramientas. Por ejemplo, acá muy respetuosamente, nosotros tenemos a veces problemas de comunicación o a veces a mí se me dificulta, es una dificultad mía a veces sí, poderlos comprender a dónde quieren llegar ustedes porque ustedes no utilizan las palabras dentro del procedimiento que manejamos o que yo tengo en la cabeza, ¿sí? Entonces llega un instructor y me dice, es que necesito que me ayudes con la planeación. Y yo, pero la planeación, le envío formato de planeación y tal, y él me está hablando del proyecto, ¿sí? Entonces, conocer el vocabulario técnico que ustedes van a trabajar y que dárselo a manejar al aprendiz es muy importante. De alguna manera, en la contextualización, ese vocabulario técnico que ellos tienen que manejar más si se van a vender y más si van a atender personal, ¿sí? Deben manejar ese vocabulario técnico de la salida ocupacional que ellos van a manejar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que les dé seguridad en el momento de expresarse, ¿sí? Si yo no manejo el vocabulario, pues obviamente me va a dar pena porque tengo la idea en mi cabeza, pero no sé cómo expresarla. ¿Sí los han escuchado a ellos? El muchacho tiene la idea en la cabeza, sabe qué es lo que tiene en la cabeza, pero no tiene las palabras correctas para expresarlo y eso lo intimida. Entonces, una forma de darles seguridad es obligarlo de una u otra manera en la contextualización a apropiar ese vocabulario. Si no, no hay seguridad. ¿Listo? Bueno, pasemos al siguiente. Si acá este no tiene. Listo. Está entonces en nuestra red cognitiva. Contextual establece la relación de los diferentes textos. ¿Cuáles son esos textos? Los ejes conceptuales de la estructura curricular que pasan acá a la planeación. Entonces, estos son nuestros ejes conceptuales. Cada cosita de estas. Cada cosito de esto es un eje conceptual. Esto es un eje conceptual. ¿Sí? Entonces, desarrollar, si ustedes miran su estructura, ¿sí? En su estructura, cada cosito de eso es un eje conceptual, o sea que ustedes como que lo desarrollan. El único que sabe hasta qué punto lo desarrollan, ¿sí? Son ustedes. Por ejemplo, si vamos a las estructuras agropecuarias, todas las estructuras agropecuarias tienen un eje conceptual que habla de lo mismo. Principios de la nutrición, principios de la reproducción, principios del manejo, principios, usted que está trabajando la ADS, no habla de principios, y esos principios en cada especie son diferentes, ¿sí? Esos principios son diferentes en el contexto, ¿sí? Entonces, son ustedes los que aterrizan esos ejes para la guía y para el proceso de contextualización. ¿Listo? Deducción de vectores. En la contextualización de la guía, ustedes van a colocar únicamente los ejes más importantes. Contextualicen en práctica. ¿Sí? No rellenen esa guía en una cantidad de actividades que porque dice que tengo que definir fauna, flora, no sé, qué otras cosas, nicho, tal. Entonces voy a poner una actividad para fauna, otra para flora, otra para tal. No, no hay necesidad. Escojan de esa estructura curricular y de esos ejes conceptuales, cuáles son los ejes conceptuales que son fundamentales que ustedes necesitan que ellos realmente trabajen en la guía. Sí, realmente los trabajen. Realmente necesitan contextualizar esto. Las otras cosas se las estoy dando acá, en la magistralidad, en la práctica. ¿Sí? Contextualizo en la práctica. ¿Sí? Yo en la guía no le puedo poner cómo coger un dobladillo. ¿Sí?
O dibújeme las diferentes puntadas. ¿Para qué? Si eso lo vamos a ver en la práctica y lo puedo contextualizar en la práctica. Respuestas tácticas. Busquemos que las respuestas tengan metacognición. ¿Sí? O sea, no hagamos preguntas como ¿de qué color es el caballo blanco de Bolívar? ¿Sí? Busquemos que la actividad tenga ese reto mental. ¿Sí? Para eso les envié las preguntas, para que ustedes miren esos tipos de preguntas que les permitan hacer eso. Entonces, por ejemplo, miramos un video, ¿sí? ¿Qué preguntas van a generar ustedes respecto que motiven esa metacognición? ¿Sí? Que los motiven a reflexionar, a pensar, no a repetir como loritos. ¿Sí? La fauna es ¿Por qué? Porque a menos que sea una norma, ¿sí? A menos que sea algo que ellos se tengan que aprender de memoria, absolutamente de memoria, que debe ser que ellos, usted le pregunte y le entreguen así, ¿sí? Sí, pero si no, lo que usted necesita es que él relacione ese conocimiento con un momento profundo, para que no se le olvide. Porque a mí no se me olvida el Estatuto de Formación Profesional Integral. No es porque yo lo esté machacando desde el 2013, ¿sí? Sino porque cuando yo entré a trabajar, tenía un coordinador que se lo sabía para adelante y para atrás, y cada vez que me veía, me decía, ¿y cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles son los principios? ¿Sí? ¿Y cómo se trabaja según el Estatuto de Formación Profesional? ¿Sí? ¿Y cuál es el número del acuerdo? Yo me desgastaba en ese proceso, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta las estrategias que ustedes manejan, las tácticas. Luego viene la proyección mental, pensar, expresar y dar respuestas claras, ¿sí? No se desgasten revisando esos jeroglíficos que ellos escriben, ¿sí? Pónganlos así, células como esta, ¿sí? Y ponga a Francisco a revisar lo que está haciendo Julián, ¿sí? Y a Julián a revisar lo que está haciendo Ani, ¿sí? Y dígale, ¿sí? Y dígale a él, ahora usted parece que retroalimente cuáles son las fallas, cuáles son las fallas de Julián. ¿Qué pasó? ¿Sí? No se quemen, son estrategias para no estarnos quemando y no es nuestro proceso quemarnos en ese. Es optimizar y optimizar realmente el aprendizaje. ¿Listo? Señor. Yo como aprendido sí, del sector. Yo decía, usted habló de Francisco, Francisco de Javier. Y yo digo, bueno, hasta ahí está bien. Y después llegué y no, pero este también se agarra porque le ponía hasta diligenciar las listas del choque. O sea, no, yo decía, pero estamos haciendo el trabajo del instituto. En su momento yo lo pensaba así. Porque imagínense hasta diligenciar las listas de chequeo. Y esa es otra estrategia. Yo los pongo cuando tengo, porque cuando yo los llevo al brete, ellos tienen que hacer varios momentos, especialmente en inyectología, porque son diferentes vías, ¿sí? Y algunos la primera vez les da miedo, les gana el ganado, lo aplican mal, y eso es una destreza. Eso es una habilidad, o sea, eso no es algo de que yo aprendo cómo meter la aguja y ya, no, eso es una destreza, ¿sí? Es como coser, coser es una destreza y es una habilidad. Tú no puedes evaluar en un solo momento una destreza, no la puedes evaluar, tienes que evaluarlas en varios momentos. Entonces, eso se hace y eso hago yo, ¿sí? Hay un grupo que evalúa al otro grupo. Y ellos revisan y ellos dicen, está fallando en esto, está fallando en esto y está fallando en esto. Y ellos mismos son veedores de su proceso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo que el aprendiz se vincule en su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Protocolos de transferencia. Migrar y transferir aprendizajes previos.
procuren construir en contextualización actividades donde ellos reconozcan lo que ya saben. Entonces, si yo lo que voy es a mezclar harinas para hacer un suplemento, o voy a mezclar elementos nutricionales para hacer un suplemento, ¿sí? Entonces, empiezo a tocarles cosas relacionadas con ellos, que ellos sientan y que con los cuales se sientan familiares. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás tomando? ¿Cuáles son las etiquetas que vienen en el yogur, que vienen en la Coca-Cola? ¿Sí? ¿Qué es un carbohidrato? ¿Sí? Siempre les digo, yo estoy llena de lípidos, ¿sí? Y así, y entonces, y ellos se van estructurando, ¿sí? Y hago mucha relación. La persona que está bien ejercitada está marmoreada, ¿sí? La persona que está gordita está llena de lípidos. Hoy en día es un poco más difícil, porque si le digo eso, me van a decir que le estoy haciendo bullying y los estoy acosando, pero en ese sentido, ellos van relacionando los conceptos, ¿sí? Van relacionando los conceptos. Unos a veces les costaba mucho entender qué era el valor en la carne, ¿sí? Y entonces en base al ejercicio y al proceso que ellos hacen, pues trataba de explicarles. Incluso una vez llegamos a pintar carne en el ambiente para que ellos se dieran cuenta de la pérdida de líquido, ¿sí? Y de los procesos de nutrición, ¿sí? Y eso hace parte también de la ética, de cómo ellos venden el ganado. Yo sé que ustedes no son ganaderos, pero digamos que eso hace parte también de la ética en el momento del peso, ¿sí? O cuando ellos lo venden en canal. Entonces, hacerles esas cosas los contextualiza, ¿sí? Una vez también, otro ejercicio muy básico que les puse fue que colgué una manzana en el techo con mucho sacrificio. No, mentiras, conseguí a alguien que me colgara una manzana con un hilo de sal, transparente, ¿sí? En el techo, ¿sí? Y entonces les hice la siguiente propuesta. Les dije, bueno, si esa manzana que está ahí está colgando y yo la pude colgar ahí, ahora ustedes hagan un sistema para colgar las trampas de las moscas en los cuales las moscas no se adhieran al sistema de anclaje, o sea, a donde se cuelgan, ¿sí? A donde se cuelga, y que sea visualmente estético, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Eso es un reto. Y usted lo puede empezar con una cosa tan sencilla como que ellos lleguen y vean una manzana a la mitad. ¿Eso qué crea? Un impacto. ¿Qué tiene que ver la manzana con las moscas? Ni mierda. No tiene que ver nada. No tiene que ver nada. ¿Sí? Lo único es que cada uno se va a colgar esa vaina ahí. Y si todos podemos hacer eso, ellos, ¿por qué no podrían proponer otras estrategias al manejo de la luz? ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? De crear un impacto, ¿sí? Con cosas que a veces no tienen ninguna relación, pero que sí están creando un impacto. ¿Listo? Bueno, pasamos ahora sí, a los sistemas de fijación de objetivos. Y acá es donde empieza la parte divertida de este proceso, donde empezamos a trabajar. Entonces, para asegurar la precisión y el impacto pedagógico, ustedes, que son mis agentes, deben apoyarse en el sistema taxonómico, ¿sí? Probado para formular actividades. ¿Sí de acuerdo? ¿Se acuerdan? Que yo siempre les digo, Luni y Manhattan, ellos son mis personas favoritas. Luni y Manhattan. ¿No los conocen? ¿Se acuerdan cuando yo les digo este verbo no es de análisis y este verbo no es de decisión? ¿Sí?
ellos son los que hicieron esa escala para utilizar los verbos, ¿sí?, en los niveles de aprendizaje y en los niveles de aplicación, ¿sí? Entonces, cada verbo está diseñado para un nivel cognitivo, ¿sí?, procedimental, para un nivel organizacional, cognitivo, procedimental, organizacional, verificador. Hay articuladores, hay verbos articuladores, hay verbos, bueno, no me acuerdo, la verdad no me los sé de memoria, todos no, pero no me los sé de memoria, pero acá les tengo este soplete. Este es mi soplete. Se fue ese instructor en el momento más interesante de la clase, del clima de la clase. ¿Sí? Cuando yo voy a proponer, señores, cuando yo voy a proponer una actividad de aprendizaje, debo ver qué nivel voy a manejar. Si voy a manejar una parte declarativa, ¿sí?, o procedimental, o de la parte valorativa actitudinal. ¿Qué quiere? ¿Sí? Si es declarativa, es todo lo que tiene que ver con contexto. ¿Sí? Con contexto. Entonces puedo identificar, organizar información, citar datos, citar normas, reconocer, gestionar información, describir, exponer, ¿qué? Datos, normas, fórmulas, manuales, procedimientos, protocolos. ¿Sí? Esa parte en cuanto a datos de información. En cuanto a conceptos, yo puedo interpretar, describir, comparar, representar, caracterizar, clasificar, relacionar, distinguir, categorizar. Por eso, en contextualización es tan importante. En contextualización es tan importante que ustedes utilicen estrategias, por ejemplo, líneas de tiempo, cuadros comparativos, ¿sí? Diagramas de flujo de procesos o de protocolos, ¿sí? Esto podemos pedir nosotros ahí. Ahora, yo he visto guías, sopa de letras, a mí me encantan las sopas de letras. Sopas de letras, diagramas. Bueno, al que el tema le dé para esto, pues también es una estrategia. Yo la respeto. Y eso de pronto la parte administrativa sí puede ser. Yo la respeto de eso. No soy amiga de ellos, pero pues yo la respeto. Pero si es en ese momento, en contextualización, en la que la pueden aplicar. ¿Listo? Luego viene la parte procedimental, que es la que vamos a ver más adelante, pero la voy a evacuar aquí de una vez porque tengo la imagen. ¿Listo? ¿Qué es la parte procedimental? ¿En qué momento el aprendizaje está? Es apropiación y transferencia, pero ¿en qué momento el aprendizaje está? ¿Está antes de aprender, durante el aprendizaje o después del aprendizaje? Durante y después. Entonces, en la parte procedimental tenemos la parte intelectual y la parte psicomotriz. Miren que, o sea, acá yo les quise, es un resumen. Es un resumen porque si ustedes van a Bloom y a Marchand, ellos tienen una escala, según que si se hace cognitivamente o no se hace cognitivamente. Bueno, ellos tienen unas escalas y ustedes las pueden buscar. No me las sé de memoria, están acá. Ustedes quieren profundizar, pueden descargar toda la parte de Bloom y Marchand, que ahí está, que para hacer objetivos, que para hacer actividades, que para hacer actividades de proyectos, que para hacer actividades de investigación, ¿sí? Y ellos tienen toda la división de esos verbos. Esto es lo que yo rescato para nosotros en formación por competencias. ¿Qué rescato en la formación por competencias? Que en la parte intelectual, ¿qué verbos podemos utilizar? Determina, ejecuta, alista,
aplica, utiliza, construye, ¿sí? Analiza, sintetiza, infiere, reduce, ¿sí? Deduce, formula, innova, regula, ¿sí? Y en la parte psicomotriz, ¿sí? Casi está lo mismo, mira, alistar se repite, implementar, ensamblar, pulir, confeccionar. Habrán procesos técnicos que ustedes manejen, en los cuales hay verbos determinados, ¿sí? Operar, utilizar, transportar, doblar, sembrar, manipular, desarmar, ejecutar, cortar. ¿Listo? En la parte valorativa actitudinal, cuando yo quiero colocar actividades que vayan a esa parte o que toquen esa parte, que dentro del procedimiento de ejecución de la formación profesional integral, a nosotros nos exigen que la guía tenga componente tecnológico, todas las guías, cada componente tecnológico, componente de investigación aplicada, ¿sí? Y la tridimensionalidad del ser. O sea, la parte cognitiva, procedimental y actitudinal, valorativa actitudinal. Y en este caso tenemos estos verbos que se pueden utilizar: asumir, sopesar, comparar, evaluar, defender, refutar, ¿sí? Juzgar y argumentar, que me encanta mucho. Esos también están en la apropiación. Estamos en contextualización y en la parte valorativa actitudinal yo la puedo trabajar en declarativa, que es contextualizar, o la puedo trabajar en apropiación y en transferencia. En cuanto a verbos, apropiación y transferencia es igual. ¿Cuál es la diferencia entre apropiación y transferencia para nosotros? Que apropiación es la parte cognitiva aplicada a lo procedimental, ¿sí? Dentro de todo, no, con todo el proceso del ser, que es la parte valorativa actitudinal. Y la diferencia con la transferencia es que es eso mismo, pero ya lo aplico en el contexto. Sí, señor. Entonces está mal. Tenemos contextualización, apropiación y transferencia. Luego la contextualización con la evidencia de conocimiento. Desempeño con la contextualización y transferencia con la de productos. Y está bien relacionada. Pero ahí hay una cosa, señores. Hay competencias y eso depende del tipo de competencia. Con las competencias, les dejo de tarea para la otra semana, qué es una competencia dura y qué es una competencia blanda. ¿Sí? Ojo, no habilidad, competencia. ¿Sí? Señor. Pues, por favor, nuevamente dar la diferencia entre la parte de La apropiación. La apropiación son los saberes del proceso de la estructura curricular. O sea, cada resultado de aprendizaje tiene asignado un saber del proceso. ¿Sí? La apropiación es apropiar ese proceso y desarrollar esa habilidad psicomotriz que se desarrolla aplicando la parte cognitiva, o sea, lo que aprendió en el contexto, ¿sí? Y haciendo, ¿cierto? Entonces, por la parte cognitiva, la parte procedimental y la parte valorativa actitudinal, ¿sí? Esa es la apropiación. Yo en actividades de apropiación puedo hacer simulaciones. Bien válido. Por ejemplo, ustedes que tienen ¿sí? Las maquinitas esas del lugar. Entonces, esas son simulaciones. Usted puede hacer todas las simulaciones. Acá puede hacer un drama y tal. En transferencia, usted no puede hacer simulaciones. Ni estudio de caso, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer eso mismo, pero en el contexto. O sea, aplica el conocimiento al proceso, ¿sí? Aplica la parte valorativa actitudinal, pero tiene que hacerlo en el contexto, en la salida ocupacional. O sea, que si los muchachos son de la parte pecuaria, ¿sí? Esos muchachos tienen que ir al brete y manejar el ganado,
aplicar los medicamentos, ¿sí? Yo creo que esto también hemos trabajado al inicio. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo tengo que trabajar en dialectología, ¿sí? Entonces lo primero que hago en la contextualización es botarles todos los tipos y calibres de agujas y venopisis, ¿sí? De tal manera de que ellos las conozcan, las perciban por sus colores, ¿sí? Por sus tamaños, y que nos digan para qué las pueden utilizar y en qué especie las pueden utilizar. No es lo mismo una aguja para un bovino, un caballo, ¿sí? Un cerdo, un caprino, ¿sí? Un pollito. No es lo mismo. ¿Listo? Entonces ellos aprenden. Luego, entonces, señores, les traigo una pata de res y un muslo de cerdo. ¿Sí? Y les traigo acá y hacen y empiezan a practicar, empiezan a aplicar inclinación de la aguja, fuerza de la piel, el cuero de la res es diferente al del cerdo, ¿sí? Y empiezan a practicar, ¿sí? Luego entonces la pechuga del pollo y empiezan a practicar y empiezan a sentir y empiezan a chuzar, ¿sí? Ya cuando ellos están sensibilizados con la fuerza, y eso se llama apropiación. Cuando ya yo los pongo ahí y ellos están sensibilizados con la fuerza, los llevo allá, pero todavía estoy en apropiación. Los llevo allá y conmigo, con mi mano, si es necesario, los impulso. Entonces yo le cojo la mano, ¿sí? Y le digo, agarre fuerte la técnica. Nosotros no aplicamos como en los humanos, que es así suavecito, sino es golpeada, ¿sí? Y le miro y le empujo, ¿sí? Para que ellos pierdan el miedo, ¿sí? Y ahí todavía estoy en apropiación. Estoy en apropiación, ¿sí? ¿Cuándo paso a transferencia? Cuando yo los llevo a ponerlo, ¿sí? Los llevo a aplicar el vancomicina, a aplicar un levamisol. Cuando yo los llevo a aplicar una vacuna de lactosa, ¿sí? Ahí estoy haciendo transferencia. Y cuando hacen esas prácticas aquí hay un buen servicio para cada uno o al mismo de hacerlo todos los mismos. No, pero acá ya, bueno, aquí hay muy pocos, la verdad. Pero cuando estábamos allá en el Achón, pues yo tenía harto ganado y aparte de eso, en La Libertad también contábamos con ganado que era el ICA, Corpoica, que está atrás. Y allá también trabajábamos con los animales. Cuando los animales, porque son muchos grupos, estaban muy trajinados, el líder de la red y el administrador decían, hay que ir a La Libertad. Y íbamos a La Libertad. Otra estrategia que yo manejaba es que me los llevaba al matadero, a Frigoriente, donde los animales que van a ser sacrificados, me daba pesar, pero pues también allá olía banchuzo y van aprendiendo. Lo mismo en la palpación, el mismo proceso para la palpación. Explico sistema reproductor, contextualización, los pongo a dibujar, ¿sí? Dibujan, hacen todo el proceso, luego traigo los úteros acá, diferentes úteros, se los cuelgo y ellos empiezan a tocar y a sentir, ¿sí? Primero sin guantes, luego con guantes. Y ya después de que ellos sienten, saben la fuerza, porque ellos tienen que palpar, ¿sí? Entonces, ya cuando ellos, ese proceso de reproducción es para los de mayordomía, porque los técnicos en producción agropecuaria no palpan, ¿sí? Son los de mayordomía. Y entonces ya cuando ellos ya palpan y ya saben la fuerza que tienen que hacer y ya sienten, entonces háganlo con el guante, ¿sí? Y sientan con el guante. Miren las estructuras, miren las diferencias anatómicas. Una hembra que no ha parido, una hembra que ya ha parido, ¿sí? Y luego ya yo los llevo allá, meto la mano con ellos, ¿sí? Los llevo allá y estoy en apropiación todavía. Y ellos están ahí. Y ya cuando es la transferencia, cuando los llevo allá al matadero, a que me diagnostiquen vacas preñadas.
tapando todos. Pero el error se aprende, del error se aprende. Y el muchacho que hace eso no lo olvida. Nunca jamás. Es una pregunta, pero es que estás dentro de un texto documento, para que se la Escuchemos. Claro, eso los míos han matado, me da mucho pesar, pero sí. Los míos han matado, me han tocado pagar hasta becerros. Los becerros sí me han tocado decirles, bueno, caigan. Porque yo los llevo a fincas a que manejen ganado y el becerro metió la pierna en la, había unos tubos de una canal, no, cuando los iban llevando, había unos tubos de una canal y los muchachos por andar en la recocha lo dejaron separar del grupo que llevaban y por estarlo correteando, él metió la pata en los tubos del camino porque hicieron la vuelta y él se partió. Eso ya es pérdida. Eso ya no hay nada que hacer. Entonces ahí que me tocó sacar de total y pues como se mató con pen total, tocaba enterrarlo, no se puede consumir. No, por eso toca llevar a la ¿Por qué? Porque igual a mí me tocaba pagarlo, ¿sí? Y si me tocaba pagarlo, pues yo no quería que sufriera, ¿sí? Se lo entrego al encargado y el encargado lo degolla y se lo come, ¿sí? Igual a mí me tocaba pagarlo. Yo en esa época todavía era muy tonta y muy sentimental. En este momento me pasa lo mismo y yo se lo entrego al encargado, píquelo. Pero en ese momento yo todavía tenía demasiado corazón y tenía el pentotal ahí y lo sacrifiqué. De mi bolsillo, de mi pecunia. Pero los muchachos me ayudaron. Los muchachos me ayudaron a pagar ese animal. Y cerdos, he perdido mucho cuando los llevo a sacrificar. Ellos en la castración los dejan sangrando, bueno, cometen algunos miles de errores y pues se mueren a los lechoncitos y pues toca pagarlos. Pero los lechoncitos pues sí son más baratos, entonces no era tampoco mucho gasto, ¿sí? Bueno, entonces quedamos claros en los algoritmos de Bloom y de Marzano. Ubicaron en Google a Bloom y Marzano, bajen las tablas, ¿sí? No se las voy a dar, pues yo tengo muchísimas, en el curso que hicimos de STEAM nos dieron muchísimas, ¿sí? No se las voy a dar porque quiero que ustedes escojan la tabla con la que más se sientan cómodos. Bloom y Marzano. Y taxonomía de Marzano. A mí, por ejemplo, hay la que a mí me gusta, por ejemplo, con la que yo trabajo los proyectos, es esa que tiene muñequitos de niños. A mí me encanta, de los muñequitos de niños. Esa me gusta, por eso escojan ustedes la que quieran. ¿Sí? Está en la presentación, claro, en esta presentación. Esa presentación está en el material. Yo la subí ayer. ¿En esa presentación no está? Haga clic acá. Y haga otra vez clic y se le agranda. ¿Sí? Ok. Esto es la diferencia en que esta diapositiva es del notebook, pero las interacciones son con Geniality. ¿Sí? O sea, Notebook me hace la diapositiva, yo le doy las instrucciones, ¿sí? Y las interacciones y los puntos importantes, si necesito resaltar lo que necesito agregar, lo voy haciendo con Geniality. ¿Listo? El hacer táctico. Señor, tácticas. Esta es la
La diapositiva es como una plantilla. En PDF. Sí, pero si acá, es porque como está en la reunión, siempre vea, siempre les he mostrado, siempre. Hago clic acá, vea, cualquier cosa cuando aparece, señores. A ver. Mi ganado, ¿listo? Miren, señores, cuando en el material encuentren este dedito, le hacen clic al dedito y ahí les va a aparecer dónde ustedes deben hacer clic para que algo se abra. ¿Listo? Bueno, entonces, arsenal táctico. Vamos a hablar de tácticas para la parte de la contextualización para facilitar en la práctica guiada la comprensión de qué, de conceptos y la preparación para que ellos apliquen esos conceptos en el hacer. Entonces, tenemos lluvia de ideas y formulación de preguntas problemáticas, ¿sí? Ahí en las preguntas poderosas hay un apartado que es para preguntas problemáticas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, tenemos esa. ¿Qué tenemos? Tenemos socialización de experiencias, ¿sí? Por ejemplo, ahí, en el caso, me imagino en esto, hay aprendices que saben de imaginar y que vienen con mucha experiencia, porque vienen a certificarse, ¿sí? Entonces, socializar experiencias, me imagino que lo mismo le pasa a Franco. ¿Sí? Que tú me decías que del grupo hay personas que tienen más experiencia, a mí me pasa muchísimo. Llegan unos granaderos vaqueros, súper vaqueros, ¿sí? A decir, que no saben. Toca aprender a manejar esas situaciones, manejar los temas y tratar de que ellos hagan esa socialización de esas experiencias y de esas habilidades que tienen. Sí. Dejen hablar al abejita y luego habla el desordenado, señor. Pero digamos que en este caso, el punto de que esta persona ya tiene la Sí, para que haga la certificación. No, pero usted lo puede orientar a que él, si ya tiene esa habilidad, haga la norma, la realice, se certifique. ¿Sí? Pero, pues, desde que tenga la habilidad, sí. ¿Por qué no, Pacho? ¿Sí? Ah, pues, ¿por qué? Él ya tiene desarrollada la habilidad. Que tú tengas una competencia certificada, no es lo mismo que tú seas técnico. Ah, bueno, eso sí, no es lo mismo. No, el certificado no es lo mismo, obviamente. Obviamente porque producción agropecuaria hace parte de un paquete funcional de un poco de normas que se recopilan. Una sola norma pues no va a hacer la diferencia. Sí, tendría que certificarse. Porque muchos aprendices que lo que van a decir es que el instructor no sabe. Cuando coloca al aprendiz que usted identificó que tiene conocimientos previos, que es vaquero, que ya trabaja en maquinaria pesada, y si usted lo pone constantemente a explicar algo, el aprendiz lo que va a decir es que él no sabe, que él no puede enseñar y que no está para... Pero es que no es explicar algo, es socializar experiencias. Es diferente, señor. Sí. En mi caso, pues, todo esto yo formo tecnólogo y me llegan técnicos electricistas, técnicos electrónicos y técnicos de instrumentación. Y cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, control de procesos, venga, instrumentista, me ayuda con eso. Entonces, la actividad, yo la socializo y usted me va a ayudar, o sea, se va a convertir en una mano mía. Y yo lo estoy supervisando. Cuando voy a ver electrónica, cuando voy a ver informática, o sea, entonces le digo, vea, usted que tiene bagaje en esto, ayúdenme. Se convierte en una mano mía. Que no sé. Pero ahí hay una cosa, Luis Fernando, qué pena. Y es la siguiente. O sea, eso está muy bien, y es pero a ellos hay que explicarles el propósito, ¿sí? Siempre están acompañados con uno. Y por eso desde el primer día, desde la inducción,
Ustedes deben dejarle claro de que ustedes son el faro en el proceso, de que ustedes son la guía en el proceso. Ustedes no tienen el conocimiento absoluto. Todos están construyendo conocimiento para que no pase lo que dice Pacho. El aprendiz va a decir que no, que es que tú no tienes el conocimiento. Eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Por eso el ejercicio está muy bien hecho porque te apoya, te libera de cargas y además estás aprovechando una experiencia que ya hay dentro del proceso y estás rotando como esa importancia y ese bagaje que tienen esas personas. Pero sí hay que como tratar de manejar mucho y enfatizar de que tú eres el faro, ¿sí? Y que están construyendo conocimiento, porque es que aquí nosotros no somos instructores porque seamos los más técnicos. Si yo fuera, y le voy a decir la verdad, si yo fuese, ¿sí? La vaquera más vaquera, créame que estaría en CGR, no estaría trabajando acá. Me estaría ganando 14 millones de pesos. Ese es un centro reproductivo, ¿sí? Pero uno, porque no me gusta la reproducción. Dos, mi gremio es sumamente machista, ¿sí? Y es sumamente pesado lidiar con ese proceso. Y tres, al final me di cuenta que lo que me gusta es esto, ¿sí? Entonces, después cuando yo salí de la universidad, yo decía, profesora, jamás. ¿Sí? Ahora sí, qué pena, Luis. Sí, porque hablando de competencias, cuando ellos se van a matricular, no sé en qué parte dice si ya se formó la cartera y qué competencia tiene desarrollada y qué me permite como validar esa competencia. Pero cuando ellos van a la coordinación académica, vaya con el escritorio. Entonces, me dice para que los definan o los sancionen esa actividad, y estos sancioneros, yo los pongo para que trabajen. No van a entregar de pronto el mismo producto, pero siempre se supervisar la forma como se van a Exacto. Pero a veces pasa, no sé si ustedes con el tema de la construcción han llegado justamente a 2020 años. Y yo tomo la misma dinámica del joven Luis. Pero entonces uno se logra dar cuenta que muchas de las personas que tienen la experiencia llevan 20 o 30 años haciendo de mal. También a veces. Es momento de Sí, es un momento. Y esos momentos son valiosos. Cuando hay un error, señores, esos momentos son valiosos. Cuando hay un error o identificamos un error en el proceso sin agrandar que el error sea de una persona X, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Aprender de los errores, de eso se trata el proceso. Cuando yo aprendo de los errores, aprendo más, ¿sí? Porque el equivocarme me duele. Y eso genera un afianzamiento en los caminos neuronales. Entonces, cuando se aprende de un error, ¿sí? Se aprende mucho mejor. Siempre tengo aprendices que ya saben facturar, que trabajan y que están facturando. Pero en este ámbito hay una mala praxis en cuanto a que llaman a cualquier persona que no es facturador y le enseñan a manejar el programa y ya. Y facturan ahí porque lo enseñaron. Pero no saben el fundamento normativo. No conocen cómo se hace manual. No conocen cómo es el procedimiento. Y entonces que cuando ellos comienzan a caer en cuenta de que por qué que ellos hacen toda esa parte práctica mecánica que aprendieron a hacerlo facturando y es donde conocen ya, por ejemplo, en el programa aprendí que es un bus, que es el manual tarifario, de dónde sale esta tarifa, que porque este código de enfermedad, porque esto, y entonces ahí es donde yo lo veo grande entre lo que ellos hacen mecánicamente con lo que debe hacerse. Exactamente. ¿Qué está pasando con ustedes acá? ¿Cuántos sabían qué significaba el código del programa, del diseño curricular? Levanten la mano. ¿Y cuántos llevan formando acá? Muchos años. ¿Sí? ¿Cuántos sabían de las normas de competencia laboral y que esas hacen parte del diseño? Ok, ¿y cuánto tiempo llevan trabajando? El mismo aspecto que está hablando Pacho es el mismo aspecto que hemos trabajado acá y es el mismo aspecto, son los mismos aspectos que ustedes deben potencializar y para eso es el ejercicio que hicimos ayer, que ustedes conozcan esa población con la cual están trabajando, ¿sí? Y hagan esa guía, ¿sí? De reconocimiento
territorial y socioemocional de quiénes son esos aprendices con los que ustedes están, para que puedan darle todo ese manejo. Sigamos con otra actividad. Esta diapositiva es para que nosotros miremos qué actividades podemos hacer. Podemos hacer entonces socialización de experiencias, ya hablamos, intercambio de métodos, ¿sí? Podemos, métodos en cualquier aspecto, ¿sí? Por ejemplo, en mi campo, les voy a poner un ejemplo de un intercambio de métodos. En mi campo es muy común que nosotros encontremos personas que llevan muchos años trabajando el campo y que tienen muchas experiencias. Entonces, una persona me puede decir que para tratarle el cólico a un caballo hay que meterle cebolla por el rabo. ¿Sí? Y que esa cebolla debe ser macho. ¿Sí? Pues es un método. Es un método. ¿Sí? Y que usted como veterinaria, ¿qué piensa? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal cosa? Entonces, entro a trabajar lo que acaba de decir Pacho, ¿sí? Primero, el nivel que su merced está trabajando, que estamos trabajando un técnico, no llega para eso. Sin embargo, le voy a explicar que hay unas condiciones anatómicas, fisiológicas, de la estructura del caballo que hace que ese proceso en algunos momentos le funcione por la liberación de unas sustancias de la cebolla, ¿sí? Pero en otros procesos no. De pronto, lo más indicado es que machaque y libere las sustancias y le aplique un lavado con esa sustancia y no meterle la cebolla, ¿sí? Que lo puede lastimar y le puede romper el recto, ¿sí? Pues es un intercambio de métodos. Yo no le estoy desvalidando el método porque el método sí funciona y ancestralmente ha funcionado, ¿sí? Pero estoy explicándole que puede haber una manera menos traumática de generar. Otro proceso es échele café a la herida para calmar la sangría. No, funciona y es válido, ¿sí? Pero ¿qué genera? Si yo no lavo la herida y le echo café, me va a generar una infección, ¿sí? Si yo no hago una desinfección y le echo café, soluciono la hemorragia, pero la infección va a quedar ahí. Entonces, esas son las cosas de métodos que nosotros debemos practicar con... De ahí sale algo muy importante y es la preparación del instructor desde la experiencia. Y que muchas de las personas que vienen con la experiencia, yo lo he dicho a varios instructores de mi área, después de los chinos y con la experiencia normalmente. ¿Sí? Entonces, la importancia de tener un docente, un instructor más allá de lo pedagógico, que haya tenido muchos años de experiencia en la parte de la SEP. Pero no los hay. Bueno, aquí levanten la mano los que tienen 10 años de experiencia en el sector privado. No, ojo, escuchen lo que estoy diciendo. 10 años de experiencia trabajando con sector privado. No todos tienen la experiencia del sector privado y eso no los hace malos instructores. Pero el sector privado no es exigente que claro, el sector, pues por eso es que les pregunto. Ahí es donde se hace el proceso. Pero por favor, mire, vamos a romper ese paradigma. Vamos a romper ese paradigma. Puede que de pronto yo no hubiese tenido la experiencia para decirle al señor, bueno, o el por qué la cebolla la utilizaban o cuál es el razonamiento científico de la utilización de la cebolla, porque realmente eso me lo dio a mí la experiencia en campo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que como instructor yo no desvalido la importancia empírica del conocimiento que tiene esa persona, ¿sí? Ni la desvaloro, ¿sí? Y trato de ajustar, si obviamente no está dentro de mi conocimiento, ¿sí? Aparte de valorar esa experiencia que él me está contando,
podemos decir, bueno, investiguemos el por qué eso funciona, ¿sí? De eso se trata la pedagogía. Yo puedo tener un conocimiento y el conocimiento, un conocimiento práctico y un conocimiento de pronto no demasiada experiencia, ¿sí? Pero acá me sigo construyendo y ustedes acá siguen adquiriendo experiencia técnica o no adquieres experiencia técnica acá. Es muy exigente, pero es que nosotros estamos formando personas, no podemos tener, digamos, ese rango de equivocación. A mí me informar, en realidad me gusta porque me exige estar leyendo normativa, estar preparando clases todos los días. Pero te has equivocado. Sí, claro, lo que te decía la vez pasada, pues yo no estoy aquí en ese tipo porque ya me he hecho varias veces. No había sido, no había sido. Acaba de sacar. Porque me hago cuenta que cada vez que capacitación que digo todo lo que hice no me quedó bien. Y sigo capacitando, ya corregí, pero me falta. Ahora se me dice que algo se no quiere seguir indagando. Siempre cada Exacto, y nunca vamos a llegar al punto de decir este desarrollo curricular lo tenemos perfecto, este proceso lo tenemos perfecto, sumado a que el SENA es un proceso cambiante y estamos en constante modificación de normas. Dime, Sandra. Ya voy. Bueno, el proceso de formación es algo que la misma experiencia me ha dado. Cuando estuve liderando como agente en el campo de educación, allá se maneja la seguridad estricta y aún así ocurren accidentes. Cuando llegué a la República, Dios, una cosa no dice y el comportamiento seguro de esa persona, porque es lo que más uno la muestra, ¿cierto? A una persona que haga las cosas bien. También se di cuenta de que la importancia de entregar a esas personas con esos criterios, con ese convencimiento de que si hace las cosas bien, nunca se va a pensar. Y a mí eso me pone como en tela de juicio con los muchachos. Yo digo, muchachos que se sientan, por lo menos si estamos sentados en el escritorio, mira, hay que adoptar buenas posturas por eso, y a uno no le entiende cómo se lo va a volver. ¿Sí? Y todavía le muestro, mira, cuando estés entrando 2 años vas a estar con la postura así, ¿cierto? O tienes con el celular así. No dice, pero ¿por dónde me...? Tengo que tocar esa ficha, y a mí, porque yo siento la seguridad de que la estudié, mejor dicho, al pie de la letra. Y a veces uno ve, no manda gente con el celular y no es fácil. Y entonces vamos caminando y ahí los... Yo tengo algo que sí correlacionado con el compañero Prado. Esta es la tercera vez que yo así con información con la PPA. Entonces, tanto la temática como las dinámicas que ella hace el día de hoy con respecto a las que hizo, las que yo vi en el primer curso, han tenido una evolución. Y para mí es muy bueno. Y esta es la tercera vez que no se burlen. Porque he aprendido más, el proceso he aprendido un poquito más y es muy difícil para implementarlo en lo que estoy trabajando. Ya ha hecho la acción de mejora, ¿sí? Él cuando llegó, pues yo no lo presioné mucho, lo molesté mucho, pero no lo presioné tanto porque cada quien tiene su proceso, ¿sí? Igual con todos ustedes, cuando ustedes llegan a mí, son ustedes los que tienen que ir a nivel, o sea, si usted no me necesita, pues ¿yo qué puedo hacer? Me toca dejarlo que haga las cosas como su merced quiera, ¿sí?
sin desmeritar el proceso que usted esté haciendo bien o esté haciendo mal. Pero pues se le da hasta donde su merced vaya porque cada quien tiene su ritmo, ¿sí? Hay otras personas, Frankie también. Frankie ha ido evolucionando poco a poco, pero ha ido evolucionando a su ritmo, ¿sí? Y se ha dado cuenta él mismo de muchas cosas. Entonces, pues la invitación es esa. Lo que pasa es que el ritmo no puede ser quieto, ¿sí? O sea, el ritmo no puede ser no evoluciono. Y el ritmo no puede ser hago clases magistrales. Ese no puede ser nuestro ritmo. ¿Listo? Dios mío, la última intervención porque se nos acabó el tiempo. No, con respecto al tema, no podemos, por ejemplo, dar las clases de hace 10 años a las de ahora. Todo va transformando, todo va cambiando, todo se va organizando. Es como un negocio o una cafetería. En 5 años no está continuamente transformando, modificándola, se va a desaparecer. El negocio se va a caer. Incluso hoy mismo, con el grupo que tú tienes ahorita es diferente al grupo que vas a tener mañana, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante como ese diagnóstico inicial de conocer cómo es nuestro grupo. Vea, regálenme, sí, regálenme 20 minutos. Mire, esta parte quiero terminarla. Estas son las herramientas didácticas para aprendizaje autónomo. Es importante que las actividades de contextualización ustedes puntúen actividades autónomas. En cada momento de la guía, ustedes pueden puntuar actividades autónomas. La idea es que el 20% de ese trabajo de la guía sea trabajo autónomo, ¿sí? El 20%, no toda la guía, no llévese la guía y hágala, sino que hayan actividades de trabajo autónomo. Talleres, todos sabemos que los talleres pueden dejarlos como trabajo autónomo. ¿Cuál es la diferencia del taller de trabajo autónomo? Es que yo puedo utilizar el taller en contextualización. Bien, pero los talleres de apropiación y de transferencia no pueden ser talleres teóricos. ¿Qué es más? Para mí es una falacia un taller teórico, porque los talleres siempre deben ser teórico-prácticos, pero pues aquí manejan los famosos talleres teóricos que no entiendo para qué son, pero bien, o sea, es respetable, ¿sí? Un taller debe ser teórico-práctico, ¿sí? O sea que un taller teórico en apropiación y en transferencia no es viable, señores, no es viable. ¿De acuerdo? Talleres de análisis, talleres de percepción. ¿Cuándo es un taller de análisis? Cuando él tiene que revisar unos resultados, analizarlos y concluir. ¿Cuándo es un taller de percepción? Cuando trabajamos habilidades blandas. Los talleres de percepción es como lo que hicimos esta mañana. Yo puedo colocar esa actividad en un taller, ¿sí? Y eso es un taller de percepción, es un taller que involucra acción, ¿sí? Y que involucra sentimientos, sensibilización y análisis de contexto, pero es de percepción. ¿Estamos? Está el taller de apreciación, ¿sí? Y esos talleres de apreciación son para evaluación de procesos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hago yo un taller de apreciación? Cuando le pido a los aprendices que valoren, por ejemplo, tú puedes hacer talleres de apreciación colocándolos a que de pronto hagan un proceso a determinada zona, ¿sí? O que evalúen cómo están dispuestas las cosas de riesgo. Eso es de apreciación, porque la apreciación es subjetiva, ¿sí? A pesar de que ellos tengan que evaluarlo de pronto con una norma, con un proceso, el concepto que ellos vayan a dar lo van a dar de forma subjetiva, ¿sí? En apreciación, en música, en arte, en cualquier cosa de esas, ¿sí? Cuando de pronto en cocina le van y prueban diferentes platos, es de apreciación, ¿sí? ¿Listo? Didácticas de los mapas conceptuales. Bueno, esto yo creo que ustedes ya lo manejan,
Mapas conceptuales podemos hacer de todo proceso, podemos hacer mapas conceptuales de procedimientos, de manuales, mapas conceptuales de normas, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer mapas conceptuales de casi cualquier cosa. Esquemas mentales. Diferencia entre un mapa conceptual y un esquema mental. ¿Quién me lo da? De un más gráfico. Que uno es más gráfico, bueno, sí, esa es una diferencia. Pero el mapa, para hacer un mapa conceptual hay una estructuración, ¿sí? Hay unos conectores específicos. Cuando yo hago, ¿sí? Un esquema mental, un mentefacto, ¿sí? Son esos que empiezan acá con una idea, ¿sí? Y que despliego de manera ordenada o desordenada esas ideas, ¿sí? De esta idea sale esta, de esta sale esta, de esta salen dos, de esta sale esta y de esta aquí me salen dos ideas más, aquí me salen dos más y acá me salen dos más, ¿sí? Que es una estructura mental que tiene esa persona para organizar esos conceptos. Y no hay una forma de decir eso está bien. Usted no puede chequear que es un flujograma. No, porque es ojo, porque si es un flujograma, estamos hablando de un mapa conceptual. Si es un organigrama, estamos hablando de un mapa conceptual. Si es Flujograma. ¿cuál es el otro? Un protocolo, estamos hablando de un mapa conceptual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de esquemas mentales, le estoy diciendo al aprendiz, piense, innove, produzca, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan la niña que en el colegio llegó a pintar una flor y llegó y hizo un tulipán todo bonito y el profesor le dijo, pero es que yo no le dije que hiciera la flor así, yo quiero que usted haga la flor así, y el palito verde, y acá la bonita, y otras bonitas acá, ¿sí? Y no puede tener sino 4 o 5 pétalos. Y aquí la niña aprendió, cuando ya estuvo en un entorno donde le dejaron innovar la niña por el patrón. Entonces, ¿cuál es la invitación, señores? La invitación es que cuando yo voy a tratar un tema, ¿sí? En contextualización, permítanme primero, ¿sí? Que hagan mentefactos, que hagan esquemas. Y después, sí, organícenles y pónganles a hacer los diagramas de flujo, los protocolos y los procesos, que les va a dar la oportunidad a ellos de decir que esto yo lo tenía mal y eso les va a permitir autorregularse. ¿Sí? O esto yo lo tenía bien y les va a permitir autofelicitarse. ¿Listo? Red de problemas. Red de problemas. Red de problemas es súper bacana la estrategia porque les bota varios problemas. Lo haces en grupo y les botas uno o dos problemas a cada. Puede ser el tipo de estudio de caso. Situaciones. ¿Sí? Y ojalá que estén relacionados para que queden en red. La relación puede ser en torno a un mismo tema, en torno a un mismo proceso, ¿sí? Y ellos deben solucionarlo y proponer estrategias de solución. Diseño de compromisos metacognitivos, ¿sí? Entonces, en mi proceso de aprendizaje, en mi guía, en la contextualización, yo les puedo poner un punto que diga, diseñe, ¿sí? Su proceso para apropiar el concepto de medio ambiente. Y él mismo debe colocar y desarrollar cómo va a aprender el concepto del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, la idea es que ellos mismos hagan ese compromiso de cómo van a aprender, de cómo quieren aprender. ¿Listo? Rúbrica de evaluación, todos conocemos las rúbricas, la idea es que ellos diseñen la rúbrica, ellos mismos hagan la rúbrica, entonces les explicamos los niveles y ellos mismos van a decir qué le van a medir a eso,
a esa actividad o a ese tema, ¿sí? Para poder valorar, no sé, puede ser un taller, puede ser una pregunta, puede ser un tema en específico, ¿sí? Viene el proyecto de vida, todos lo conocemos. Eso puede estar dentro del contexto. Yo puedo conectar cualquier tema con el proyecto de vida de mi aprendiz. Didáctica del artículo. Esto es más para tecnólogos, porque el técnico de operario no escribe, ¿sí? Algunos sí tienen que escribir, ¿sí? Entonces, la didáctica del artículo es que les doy un artículo en relación con esto. Por ejemplo, se les brinda un artículo de instalaciones, las nuevas instalaciones para ganadería. Esas instalaciones están dadas en buenas prácticas y y todo eso, y hacemos una sensibilización sobre ese tema, ¿sí? Y ellos deben escribir con base en esa apropiación, ¿sí? Puedes hacer digamos que un artículo para un técnico sería máximo, pero pueden escribir un comentario, en el caso del técnico, ¿sí? En el caso de ya tecnólogos, ya les podemos pedir que hagan un artículo. El proyecto pedagógico es cómo aprendo, ¿sí? ¿Cómo facilito? Yo puedo poner un proyecto en el cual los coja a Javier y coloque a Javier que me le enseñe a Isabel, ¿sí? Sobre un tema. Ese proyecto pedagógico también lo pueden conocer como panel de expertos. ¿Sí lo han visto, los paneles de expertos? Entonces, le digo a Javier, Javier, estudia tal tema, proyectos, especialízate en proyectos. Néstor se va a especializar en planeación pedagógica. Magda se va a especializar en guía y tal. Y entonces ellos van a poner sus puestos y los demás van a pasar y van a escuchar y él tiene que transmitir y hacerse entender. ¿Qué estoy buscando eso? Cuando yo tengo que enseñarle a alguien, aprende. ¿Sí o no? Eso me obliga a aprender. Sí. Entonces, en contextualización, cuando las cosas son acartonadas y difíciles, pero lo puedo utilizar en apropiación también. ¿Sí? Bueno, la parte de la administración de la evaluación, heteroevaluación, coevaluación, ¿sí? O sea, que los unos lo hagan, que entre dos se evalúen, ¿listo? Esos diferentes métodos de evaluación. Estos de aquí para abajo sí me toca la próxima clase explicárselos bien porque son más complejos. ¿Listo? Pero la idea es que ustedes con este cuadro agarren herramientas diferentes a la misma pregunta que de qué color es el caballo blanco de Bolívar. O defina qué son los colores. Regálenme 5. 5 genero el código y ya se va. Bueno, espero que la clase de hoy les haya gustado.